Bienvenidos mis amigos una vez más a mi canal y bueno, seguiremos con el estudio que habíamos comenzado, reconstruyendo la historia. Yo había tomado el libro de Lucas para reconstruir los 43 días que nuestro Señor, luego de su resurrección, Él estuvo con ellos 43 días. Así que he tomado el libro de Lucas porque Lucas dice que él buscó fehacientemente, investigó y todo, y él escribió de acuerdo a lo que él había investigado. Así que tomé el libro de Lucas, el historiador. Yo le digo Lucas el historiador. Y habíamos quedado en el primer día de la semana, cuando nuestro Señor se presenta ante sus discípulos, luego de el día del reposo que ya habían tenido, que fue el día 17 de Abib, esta es primavera en Israel, como ya anteriormente lo había repetido. Y acá voy a hacer una aclaración, porque uno graba las imágenes y luego se da cuenta, y nobleza obliga, dice. Porque yo ahí en el anterior video, dije que el maná caía cada 7 días y realmente uno después que mira las imágenes se da cuenta que comete un error y nobleza obliga. Así que no era cada 7 días que caía el maná, era que cesaba el maná. Caía 6 días continuos y el séptimo día cesaba. Entonces Israel guiaba su reposo cuando cesaba la caída del maná, porque ellos lo recogían cada mañana y el día séptimo no lo encontraban. Entonces ellos guiaron su reposo con la caída del maná. Entonces rectifico lo que pronuncié en el video anterior, porque yo dije que caía el maná cada 7 días y no, el maná caía 6 días continuos y el séptimo día dejaba de caer. Así que dicho esto y salvada el error, continuamos. Y acá quiero invitarlos a leer un pasaje de... Uno le llama el Antiguo Testamento y realmente la palabra de Dios no envejece, así que la palabra de Dios
no deja nunca de existir, no deja de envejecer. Le llamamos el Antiguo Testamento mal. Por ahí, bueno, a veces nos equivocamos en decir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No, la escritura inspirada por Dios no tiene fecha de vencimiento. Y vamos para traer a memoria, porque el que hable de acuerdo a los mandamientos, a la ley. Porque los mandamientos no han dejado no han caducado, continúan. Yo creo que cada cristiano, sí, bien digo, que ha creído en nuestro Señor Jesús como su Salvador, como su Redentor, como el que nos redimió con su sacrificio, con su sangre, aquella sangre que el pueblo de Israel se redimía matando a sus animalitos. Jesús con su sangre nos redimió a todos una vez y para siempre. Así que los mandamientos aún no han caducado ni caducarán, porque son enseñanzas hermosas de nuestro Señor. Porque no es tan difícil. Las enseñanzas nos hacen buenas personas. Es como cuando voy a hacer algo que quizás no deba hacer, pero tú cuando compras un elemento, viene con todas las instrucciones. Y esto quizás no lo deba hacer, pero lo voy a comparar. Porque si tú compras un elemento y vienen todas las instrucciones, bueno, a nosotros el Señor nos creó y nos dio las instrucciones ¿para qué? Para que vivamos en un mundo que Él había diseñado perfecto, y nos dio las enseñanzas. Bueno, nosotros nos equivocamos, pero las enseñanzas nos hacen buenas personas. El vivir con aquel vecino, con aquel amigo, en un mundo de paz. Y nosotros como humanos hemos olvidado las enseñanzas. Esas enseñanzas que te hacen vivir una vida de paz y armonía. Las enseñanzas de Dios son hermosas y no van a caducar ni caducarán jamás, porque es lo que el Señor ha diseñado. Hemos confundido nuestro andar en la tierra y Dios le pondrá fin. Le pondrá fin al humano y hará según como Él en un principio lo había diseñado. Aquellas personas que no caminan por las enseñanzas de Dios, o al menos intenten, porque no vamos a llegar a la perfección, porque para eso vino Cristo. Para lo que no podemos hacer como humanos, el Señor pagó por nuestros errores. Pero eso no nos da derecho a hacer lo malo. Una vez que comprendemos, no podemos seguir por el mismo camino. Debemos ser imitadores de las enseñanzas de nuestro Señor, porque Él fue el ejemplo. Como en un momento, en el principio fue Adán a quien le dio las instrucciones y equivocamos el camino, y bueno, el Señor nos ha redimido para Él, porque el mundo que Él ha diseñado será perfecto. En esta vida Él pondrá fin a toda la maldad del hombre. Solo permanecerán los que
buscan ser imitadores de los mandamientos, de las enseñanzas de nuestro Dios. Bien, amigos y hermanos, voy a recordarle uno de los mandamientos. Y acá nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 16. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no podemos dar falso testimonio si no es verdad o si estás mintiendo. Eso quiere decir, no puedes hacer eso. Bien, dicho esto, haciendo recordar a ustedes que no se debe hablar falso testimonio, o no se debe dar falso testimonio. Por eso toda escritura debe ser corroborada por 2 testigos. En las escrituras es tan amplio el libro que tiene que haber lo que alguien dijo, tiene que ser ratificada por otro. Ustedes verán que los profetas ratificaron todo lo que habían dicho los profetas anteriores, si bien no son las mismas palabras, pero en las cosas clave los hombres y los profetas confirmaron lo que sus anteriores habían dicho. Así que, bueno, dicho esto, hermanos, amigos, estamos en el día primero, y el día primero fue el día 18 de Abib. Esto es primavera en Israel. Y sigamos con el libro de Lucas. ¿Qué nos sigue diciendo? Dice que vamos a leer el último capítulo, el 24 de Lucas, el versículo 36, para hacer memoria. Aunque ya en el mensaje anterior yo ya lo había leído. Pero vamos a recordar este pasaje, el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Esto que le acabo de leer, esto lo confirma Juan, Marcos y Mateo. Y era el primer día de la semana, así que no hay nada más que discutir. Hay 4 testigos que lo afirman. Entonces, si ya le he leído que no debemos dar falso testimonio, y esto, aquí hay 4 que nos dicen esto, así que es verdad absoluta. Sigamos avanzando. Vamos a ir al libro de Juan. De Juan, porque Marco, Mateo y Lucas nos relatan hasta este día, cuando le da el mandamiento. Y el mandamiento que habla
Lucas, que luego lo veremos en el libro de los Hechos, porque Lucas escribió el libro de los Hechos. El mandamiento que después va a relatar en el libro de los Hechos, luego de haberse presentado y haber comido con ellos, les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y acá está el mandamiento. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuál era el mandamiento? Que se predicase, que se anunciara las buenas nuevas a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese fue el mandamiento, el último mandamiento. Bueno, y vamos a seguir, vamos a corroborar esto, cuál fue el último mandamiento, porque acá Lucas nos hace una reseña. Entonces vamos a ir al libro de los Hechos, a ver qué nos sigue diciendo Lucas. Y acá le voy a leer un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado Teófilo, recuerden que el libro de Lucas comienza con la carta también a este personaje, Teófilo. Hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Acá Lucas nos relata nuevamente, hace hincapié, se escribe nuevamente que ese era el mandamiento. ¿Y cuál era el mandamiento? Que se predicase a todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecado. Bien, ¿quién nos redimió? Nuestro Señor Jesús. Así que esto queda más que claro. Él es la puerta de las ovejas. El Señor Jesús es el único camino, es el único mediador entre nuestro Dios Padre y nosotros. Bueno, mis amigos, vamos a seguir avanzando a ver qué pasó, porque Marco no nos lleva más allá de este primer día de la semana, que fue un día 18. Pero en el libro de Juan sigue ampliando esto, sigue ampliando después de este primer día. Entonces, como estamos reconstruyendo la historia, vamos a ver qué nos dice Juan, qué nos sigue diciendo Juan, porque fue el que escribió después del primer día de la semana. Y acá Juan nos dice lo mismo.
no lo había tomado el libro de Juan anteriormente, pero lo vamos a tomar porque él nos extiende el periodo. Yo dije que 43 días estuvo, los últimos 43 días, porque 40 días estuvo con ellos y 3 días estuvo en la tumba, así que son 43 días en total. Y Juan nos dice en el capítulo 20, el versículo 1, dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y fue y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana. Bien, entonces era el día 18. Luego el día de reposo, porque el día de reposo de ellos fue el día 17 de Abib. Bueno, acá Juan nos relata que él se aparece a sus discípulos, lo mismo que dice Mateo, Marco y Lucas, que él se aparece a sus discípulos. Y en el capítulo 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer